Eh, es un movimiento grande, ¿no? Es decir, entre los bautistas son los que tienen más, bien fuertes. Pero los ministerios en español les falta mucho, es decir, que recorrer, ¿verdad? Yo estuve trabajando mucho con antes se llamaban Conservative Baptists, que era una doctrina más fundamental, ¿verdad? Pero ahora se llaman Pacific Network, se llaman ahora. Porque cuando en las iglesias empezaron a quitarle los nombres, porque la gente se confundía, por eso ustedes ven que ahora les ponen New Life o otros diferentes nombres, no le ponen bautistas o nada así, ¿verdad? Porque la gente se confunde, pero esa es cuestión de cómo uno hace el ministerio, ¿verdad? Pero muchas organizaciones han preferido quitarles eso, porque ya ve que de bautistas hay bautistas del sur, bautistas del norte, American Baptist, Southern Baptist, los Southwest Baptist, Fundamental Baptist, llaves. Entonces eso, es decir, para mí no tiene gran significado, es el trabajo que uno hace y predicar la palabra y ya ven. Les digo, por si alguna vez se encuentran con esos dilemas, ¿verdad? Que hay gente que no le gusta las denominaciones, pero porque muchas veces se dejan llevar de una experiencia en una iglesia o algo así, ¿verdad? Entonces, bien, se suponía que hoy iban a leer la parte del curso del presente siglo, ¿verdad? Sí leyeron eso, está en la página 100 en adelante. Sí, ese lo leyeron. Bien, nos vamos a... En fin, si ustedes leen, ya ven que es una infinidad de información. Es decir, no crean que se la van a aprender todas, ni ¿me entiende? Imposible. Pero ahora ya saben un montón de cosas que no se oyen hablar, pero que ya sabe ahora usted que hay luchas por todos estos conceptos, ¿verdad? Es bueno saberlo y entre más usted lo conozca, mejor. Mejor. Ahora, yo me voy a concentrar en una parte que es bien importante de lo que es el misterio de la iglesia, ¿verdad? Porque ese sí le va a servir a usted tremendamente para enseñar en la iglesia y interpretar también mucho de las doctrinas, ¿verdad? Que muchas veces la iglesia la quieren confundir con Israel, cosas que son para Israel la iglesia, y otras veces que las personas tienen un concepto equivocado de la iglesia. Entonces nos va a servir una parte que vamos a ver aquí. Ahora, todo esto es interesante y cuando se estudia es bueno saberlo porque nunca sabemos dónde Dios lo va a guiar a usted. Por ejemplo, ahorita usted está preparándose como para ser pastor, pero puede ser que Dios lo ponga mejor ser un catedrático, que se dedique a hacernos el trabajo más fácil a los pastores, ¿ve? Es decir, estudiando, preparando y dando información. Ustedes pueden ver que casi todos los libros que tenemos, todos son traducidos. No hay escritores hispanos, ¿ve? Y no es porque no haya gente buena, es que todavía no nos hemos ganado
el respeto de que merecemos. Es decir, es obvio, ¿verdad? Porque es el movimiento hispano es, sobre todo en los Estados Unidos, que es donde están los recursos económicos más grandes, es relativamente nuevo, ¿me entiende? Entonces, pero ustedes están viviendo en una etapa extraordinaria, los que aquí en el sur de California, Texas, los estados donde hay mucho hispano, hay una necesidad tremenda. Entonces, tenemos los campos allí, ¿me entiendes? Las vírgenes para romper y hacer obra. No tenemos los recursos que tienen otras organizaciones, pero no quiere decir que por eso no se puede hacer la obra. Entonces, se necesitan mentes educadas, hispanas, que eduquen, que entrenen, porque la tristeza es que las iglesias no se expanden por falta de entrenamiento, por falta de conocimiento. Y tristemente no lo queremos aceptar. Todo el mundo cree que ya sabe. Ya todo el mundo sabe. Cuando estuve trabajando con los bautistas conservadores y estuve por 12 años como encargado de coordinador de ministerios étnicos, les decían, por todo lo que no era de inglés, chinos, coreanos, latinos. Traté de hacer muchos entrenamientos de workshop y todo eso para entrenar hispanos. Los pastores no llegaban, que no les gusta, porque ya saben, es decir, en su mente, ya saben. Pero por eso las iglesias no crecen y por eso es que el 80, 90 casi % del pastor hispano le toca trabajar y pastorear, porque no se pueden sostener. Debido a dos cosas, parte efectiva del líder, del pastor, y que tenemos un contingente de hermanos que vienen de la Iglesia Católica, donde no se daban cuenta que las limonas, todo el negocio, ¿verdad?, de la Magnífica, no sé si usted anduvo con su rosario colgado ahí en el carro, ¿verdad? Y ¿cómo se llama el otro? El escapulario, el que se pone usted así colgadito, ¿verdad? Para que lo proteja, hasta para jugar fútbol se lo pone usted, ¿me entiende, verdad? Es un gran business, un gran negocio, ¿me entiende? Las estampas y todo eso. Entonces usted no ve que ir las limonas a los santos, pero usted no va a ver una iglesia católica, aunque sea un pueblecito, tiene un gran templo. ¿Por qué, verdad? Porque todas las identidades que tienen dinero y gente de dinero, se los dona a ellos para quitarse los taxes y todas esas cosas. Los evangélicos no tenemos ese privilegio. A nosotros nos cuesta. Por eso ve que los edificios es un problema serio para nosotros. Son dos cosas grandes las que tenemos. Número uno, ¿dónde reunirnos? Es dificilísimo, ¿me entiendes? Entonces nos toca estar, como dice, arrimados ahí, a iglesias que nos rentan pero nos ponen restricciones y todas esas cosas. Y yo les puedo contar de eso porque he vivido aquí 36 años. Hasta ahora que es donde estoy, podemos decir, es de nosotros ya, ¿me entiendes? Es decir, pero es difícil. Ahora, eso que no les intimide, porque se hace la obra, no importa dónde esté, se hace la obra. Eso lo tengo yo comprobado, es decir, que ¿te acuerdas? He dicho callejero, el que es buen gallo en cualquier lugar canta, ¿me entiendes? ¿Verdad? Y un buen creyente que cree en Dios la va a hacer donde quiera que esté. Ese es el punto, no hay que tener miedo. Es más, mire, en la iglesia que estoy pastoreando ahora, aquí está el hermano que él me ayuda a mí también a predicar y todo, y enseña también, se convirtió en un changarro que teníamos de front, donde empecé la iglesia, en un front store que le llaman, ¿ve?
y lo empezamos a convertir, incluso como este hermano Juan Carlos trabaja en construcción y eso. Decía te habías convertido, ¿verdad? Cuando nos llegó a ayudar a romper paredes y todo, pero hoy cuando paso por ahí, sí, es horrible, hombre, yo no sé ni cómo, ¿me entiendes? pero ahí el primer año bautizamos 87 personas, el primer año. El segundo año 50 y el segundo año 50, en un changarro, créanme, sin parqueo y no, hombre, es de hacer ahora, es de hacer. No, claro, lo pusimos bien bonito. Usted entraba ahí y cualquier nightclub tenía envidia de nosotros, ¿me entiende? Porque, no, de veras, le hicimos un stage así como que si era de club, ¿me entiende? De eso, así, pero, y con pantallas, pusimos pantallas y todo. Estaban saliendo de moda los PowerPoint. El primer PowerPoint que compramos, imagínense, nos costó $5,000. Nos costó, y era un monstruo enorme, que colgaba enorme. Me acuerdo que fue un esfuerzo que se hizo para tener, fue de los primeros que usamos PowerPoint, pero ya le digo, ahí se hizo la obra, no, por eso es que no se intimiden en eso. Pero ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque muchas veces estas cosas, si leyeron, hermano, va a ver que son áridas, porque usted lee, hijo, y viene. Entonces, y es bueno saberlas, porque entre más usted sabe, internamente usted se siente bien seguro de lo que está hablando, porque usted está hablando con conocimiento. Obviamente, imagínese un inconverso, ¿cómo va a saber todas estas cosas? Es imposible, ¿verdad? Entonces, pero con ellos nos vamos a ir a lo más sencillo, lo que vale la pena, alcanzarlos para Cristo. Pero como maestro que usted se convierte siendo pastor y todo este conocimiento le da esa autoridad, ¿me entiende? De saber de qué es lo que está hablando. Entonces, fíjense bien que en el programa divino, en la primera página aquí de 100, menciona el estudio dispensacional, vea. Entonces, no sé qué tan familiares ustedes están con las dispensaciones. ¿Todos ustedes saben de las dispensaciones? O más o menos. Pero de todas maneras, ahí les di yo un estudio, breve estudio de las dispensaciones, porque aquí las menciona, pero así, asumiendo como que ya sabemos todo, ¿verdad? Pero dice, el propósito sobrado y limitado de Dios se ve en el ordenamiento y la sucesión de los tiempos, porque esos son en las disposiciones, vea que en ciertos tiempos Dios hizo esto, en ciertos tiempos Dios, entonces son 7 dispensaciones conocidas, ¿verdad? Y entonces, y aquí las va enumerando, ¿verdad? El tiempo definido relacionado con el propósito divino, y las describe, ¿verdad? Pero ya le digo, aquí, en la manera en que están escritas, solo en este párrafo hay una infinidad de versículos y que ya le digo, memorizar todo eso es bastante difícil. Pero, por ejemplo, ahí le doy un estudio sencillito que más o menos le describe cuáles son las dispensaciones, que debe conocerlas. Pero también si lee, va a ver que hay gente que no cree en eso, ¿verdad? Y que se opone a eso. Entonces, como todas las doctrinas y las teologías, va a haber siempre 2, 3 grupos diferentes. Ahora, el deber de nosotros es conocer que existe, que está ahí, pero usted mismo, dependiendo de dónde usted, cómo sea edificado y dónde usted trabaje en la obra, agarra un camino, ¿verdad? Que es el que va a seguir, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me dejan enseñar aquí porque soy premilenario, tengo todo eso, de lo contrario, porque hay otros seminarios que enseñan otras cosas, ¿verdad? Entonces, depende de cómo usted se forme, pero muchas veces hay gente que piensa en lo que va madurando, que no, quizás esto tiene más sentido, y así se va descubriendo. Por eso es que es necesario uno conocer y saber, ¿verdad? Pero encuentra hermanos que están confundidos, llegan confundidos.
Por ejemplo, si llegan a su iglesia hermanos que vienen de trasfondos pentecostales, esos andan más perdidos que, olvídese, un montón de doctrinas por todos lados. Entonces, y usted los tiene que educar, ¿verdad? Entonces, por eso es que todas estas cosas son importantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en la página 101, en el inciso A, habla la relación de Cristo con los siglos y las edades. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos sobre todo, y en Corintios, Pablo elabora mucho sobre la deidad de Cristo. Acuérdense que Hebreo fue escrito hacia los judíos cristianos, que todavía estaban confundidos, ¿verdad? Entonces, ahí ponen a Cristo que es superior a Abraham, que es superior a Moisés, porque un judío para eso es lo máximo, Abraham, Moisés. Entonces, antes de que él fuera, dice, ya estaba el Señor. O sea, por eso habla de Melquisedec, el sumo sacerdote. Entonces, estaba escrito para ellos. Ahora, eso es en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, realmente, todos los profetas, de una u otra manera, dieron indicios de Jesús y del Mesías. Entonces Jesús lo va a encontrar usted en todos los libros de la Biblia. Lo que pasa es que el poderlo ver y entender era difícil para ellos por algo que vamos a ver aquí, del misterio de la iglesia. Ellos no lo podían ver de esa manera. Y el trabajo de la primera iglesia en el primer siglo fue durísimo, porque el grueso inicial fueron judíos. Y ellos ya tenían bien definidos sus doctrinas, ¿verdad? Entonces, ya ve que todavía siguen esperando al Mesías. Sí, todavía siguen esperando al Mesías. Pero como son negociantes, nos explotan, ¿verdad? Dejan que hagan tours y todo eso, aunque no crean lo que... Hay los hermanos en el monte, los olivos, y ellos lo atienden, pero porque les van a pagar, ¿verdad? Es decir, así es el judío. Pero les cuesta entender eso. Entonces, la relación de Cristo en el siglo de las edades ha estado todo el tiempo. Y en el Nuevo Testamento aquí le da el uso de las diferentes palabras griegas que se refieren a lo que es el mundo, ¿verdad? Es bonito conocerlo también, pero también no se preocupe, hermano. Si se le olvida mañana, no crea que se acabó el mundo, ¿verdad? Pero eso sí, ya sabe que está ahí, ¿verdad? En este libro vi las tres diferentes maneras que se ocupa, ¿verdad? Porque el cosmos, el mundo, pero también se refiere al mundo integral que hay, ¿verdad? De gobierno y todo eso, y al mundo de Satanás, ¿verdad? Entonces, se usan esas diferentes palabras en el griego, que hay pastores que les encanta predicar de esa manera, dice cosmos y todo eso, y los hermanos se quedan viendo, ¿verdad? ¿Y se come eso o no se come? ¿Verdad? Entonces, espero que no le incuste mucho eso, ¿verdad? Porque suena bien. Sin embargo, hay momentos que sí, hay palabras que es necesario explicarlo. Hay mucho y se van a topar con eso, que hay mucho. Si solo la palabra Señor, hermanos, nos traiciona a nosotros los hispanos. Fíjense bien, Señor, nosotros solo tenemos una palabra, Señor, ¿verdad? Traducida en otros idiomas, cuando se refiere a Dios es Lord, y cuando se refiere a otro Señor es Mister. Nosotros no usamos Señor para todo. Y por eso es que al cristiano hispano le cuesta entender el señorío de Cristo. No puede entender que cuando le dice Él es el Señor, quiere decir que es el dueño suyo, es su amo, usted es esclavo de Él. No lo entiende, porque como para nosotros Señor uno que ya está viejo, que está calvo y con el pelo blanco. El Señor dicen, ¿verdad? Entonces les cuesta. Entonces, esas cositas sí hay que explicárselas a los hermanos. Y si usted le toma las palabras griegas y todo eso, sí vale la pena. Porque el hispano no entiende el señorío de Cristo debido a que
que piensa, oh sí, el Señor, pero por respeto al Señor. No, no, hombre, es más que eso, es el dueño de nosotros. Es tremendo eso. Así que póngale cuidado y va a ver que muchos hermanos hablan del Señor, pero no entienden el señorío de Cristo, sino que como que es el respeto nada más, pero no, es más que eso, ¿verdad? Cuando habla de Señor es el dueño, el nuestro, por el que ha sido creado todo, ¿verdad? Entonces, ahí sí entran estas palabras mucho en forma. Donde me quiero concentrar más, hermanos, es en la página 104. Ahí es donde quiero concentrar más la clase, ¿verdad? Porque esto sí es importantísimo. El carácter del presente siglo, ¿verdad? El primer párrafo dice, este presente siglo que data desde el rechazo del Mesías por Israel hasta la recepción venidera del mismo Mesías por el mismo pueblo en la segunda venida, se presenta en la Escritura como un misterio. Pablo dice esto claramente cuando escribe, ¿verdad? Desde en Colosenses 1 del 24 al 23. Fíjense bien, ¿a qué se refiere esto, verdad? Que el programa divino de la iglesia no existió nunca en el Nuevo Testamento. No se habla, ni se menciona. Y por eso aparece como un misterio, como algo nuevo, que ellos no lo conocían. Y por eso es que el apóstol trata casi, es decir, grandemente sobre esto, y por eso es que me interesa que ustedes lo agarren bien, ¿verdad? En el segundo párrafo dice, en este mensaje, que está hablando de aquí de Pablo, muy claramente llama al programa divino desarrollando la iglesia un misterio por algo que no fue revelado anteriormente y por tanto desconocido, pero ahora revelado por Dios. Con esta enseñanza de acuerdo a las Escrituras, Romanos 16, 1 Corintios 2, Efesios 3, la iglesia fue un misterio. Por eso es que todo lo que se había predicado desde el Antiguo Testamento, cuando nace la iglesia, ellos no tenían idea que existía. Y por eso es que Pablo continuamente se lo vive repitiendo a un misterio, en el sentido en que ahora eso que no había sido revelado, ahora es revelado a nosotros. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros tengamos bien definido este concepto? Porque muchas veces cuando se predica del Antiguo Testamento, de la ley, lo confundimos con la iglesia, con las doctrinas de la gracia, ¿me entiende? Y todo eso. Y entonces usted oye un montón de mensajes fuera del contexto bíblico, porque no tienen este concepto de que, no, es que esto no existía, esto es algo nuevo. Por eso cuando Jesús dice, este es un nuevo pacto que viene a ustedes, es algo nuevo, que para ellos era, por lo otro ellos tenían referencia a lo que dijo el profeta, lo que dijo esto, lo que dijo aquello, pero la iglesia es algo nuevo, ¿me entiende? Que aparece de repente, y por eso es que Pablo lo menciona como un misterio. Incluso aquí dice que en los 27 usos de la palabra misterio en el Nuevo Testamento, excluyendo el 1 Corintios 2:7, se refiere a la lectura marginal. Se observa que el cuerpo de la verdad se refiere a un misterio, porque se refiere a la iglesia, fíjese bien que en algo desconocido, ¿verdad? Pero que ahora ha sido revelado. En el último párrafo, en la página 104, en el último párrafo, donde dice la existencia de este presente siglo, ¿lo encontraron? Dice, la existencia de este presente siglo que había de interrumpir el programa establecido por Dios con Israel era un misterio, Mateo 13:11. Que Israel iba a ser cegado de manera que los gentiles pudiesen ser llevados a una relación con Dios era un misterio, Romanos 11:25. La fórmula de la iglesia compuesta de judíos y gentiles para formar un cuerpo era un misterio, Efesios 3:9, Colosenses 1, Efesios 1:9, Romanos 16.
Todo este programa de Dios que resulta en la salvación fue llamado un misterio. 1 Corintios 2:7. La relación de Cristo con los hombres en la redención se llama un misterio. La encarnación misma fue llamada un misterio. No en cuanto al hecho, sino en cuanto a su realización. Porque ya había sido profetizado, pero cuando se realizó, wow, fue algo grande, ¿me entiende? Que no lo pudieron entender al principio. La evolución del mal hasta la culminación del hombre de pecado, según Tesalonicenses 2:7, que se refiere ya al anticristo, el desarrollo de un gran sistema apóstata, Apocalipsis 17, ambos constituyen aquello que fue llamado un misterio. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Porque todo lo que este Pablo menciona como que fue un misterio, parecería que no tiene mayor sentido, pero no, tiene un gran sentido, porque de ahí entendemos el por qué en el Antiguo Testamento vamos a encontrar muchas de las partes de la ley, ¿verdad? Que simple y sencillamente es como lo dice Pablo, era un ayo para llevarnos al conocimiento de Cristo. Nada más nos dijo, no matarás, para que supiéramos que matar era malo, ¿verdad? Pero ahora Él nos da otro estándar. Con solo que hagas esto ya mataste, ¿me entiendes? Es algo diferente. Entonces el estándar de la iglesia es mucho más superior a lo que es la ley. Pero ese era un misterio. ¿Sí, no? Ese misterio de la cegadura de Israel sigue todavía puesto, porque se hace mención en el libro de Revelaciones, de Apocalipsis, perdón, que Israel sigue siendo ciego por un propósito. Sí, es que... Pero si están ciegos aún, serán ciegos que no pueden aceptar a Cristo Jesús, o serán ciegos por otro diferente propósito, pero todavía pueden aceptar a Cristo Jesús. No, acuérdate que para la salvación, por eso es lo importante, ahí llegaste a lo que quiero yo que entiendan. La salvación siempre va a ser a través de Cristo Jesús. Todo judío tiene que aceptar a Cristo Jesús. Pero lo que está diciendo Pablo, fíjese bien, del misterio es este. Dios dice que en sí cegó a Israel, porque acuérdense que Dios pudo haber hecho cualquier otra cosa para llevarlos a Cristo. Pero como Él era el pueblo escogido de Él, que se supone que iba a ser la luz para las otras naciones, y los gentiles, ellos para nosotros, para los judíos, no valemos nada, ¿me entiendes? Porque estamos alejados de Dios. Entonces, ¿cómo yo me voy a meter con estos incrédulos, de acuerdo al concepto de ellos? Y por eso es que la iglesia, dice Pablo, era un misterio para ellos. Pero Dios lo permitió así para que nosotros viniéramos a ser salvos. Por eso es que todo el capítulo 12 y 13 de Romanos, póngale atención, donde Pablo le da gracias que por haber ellos rechazado al Señor, ahora nosotros venimos a ser parte de la familia de Dios. Y eso es un misterio. Porque Dios permite eso, ¿verdad? De esa ceguera de Israel, como tú dices. Pero no, el camino ya está hecho. Ellos se pueden salvar viniendo al cristianismo, viniendo a Cristo. La cegadura viene siendo para que ellos rechazaran y nosotros entráramos. Por eso es que Pablo nos amonesta en Romanos 12, no rechacemos a Israel, porque fíjese bien, nosotros podemos hablar mal del judío, esto no, incrédulo. No, gracias a esto, dice Pablo, nosotros venimos al conocimiento del Señor. Y Dios lo permitió así, porque fíjese bien que no se los anticipó. Dios no le dijo que un profeta se levantó y vendrá otro pueblo que de esto y lo otro. No, aparecimos allí, ¿me entiendes? Es decir, y eso fue un misterio. Que hay veces nos cuesta entender a Dios en esos designios de Dios. El mundo ahorita, fíjese bien, el mundo, en eso es lo que ellos caen. Que nosotros somos unos arrogantes que creemos que para la salvación solo se logra a través de Cristo Jesús.
¿Y quién dice eso? Dice, puede haber otra manera de Dios, puede haber otro camino, ¿ve? No, no hay, solo hay uno. Y ahí es donde usted ve que sirvan. Por eso que la exhortación que le hace Pablo a Pedro, cuando no quiere ir a la casa de Cornelio, ¿ve? Dice, ¿cómo voy a ir yo como casa del linaje de Israel? A hablarle a eso. Ellos los tenían como perros. Pero, no, si lo dice, no llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. Porque para ellos nosotros no valemos nada, supuestamente, porque no estábamos sirviéndole a Dios. Pero eso, fíjese bien, eso es lo que Dios permitió para que los gentiles pudiesen entrar, ¿verdad? Y ese misterio también, ¿cómo ahora entonces gentiles y judíos pueden ser una misma cosa? No lo querían entender. Y eso es por el error de que pensamos que casi fue de un día para otro esa discusión que tuvo Pablo y Pedro. Pedro. Fue un lapso bien amplio de tiempo. Y pues él todavía, todo ese tiempo de Pablo dice, todavía no entiende. Sí, no, pero habían pasado aproximadamente 50 años. Cuando fue, fíjese bien, cuando fue en el libro de Hechos, en el capítulo 10 fue el evento que le sucedió a Pedro con Cornelio, en el capítulo 10. En el capítulo 15 está la reunión que hubo entre Pablo y Bernabé con los dirigentes de la iglesia. Y ahí Pedro testificó, no hombre, así como nosotros en Pentecostés, lo mismo Dios hizo aquí, porque Dios ya le había hablado, él lo pudo ver y testificó, que es un pasaje bien interesante, porque ¿se acuerdan que cuando le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré la iglesia, y las puertas del Hades no perecerán, y a ti te daré las llaves del cielo? Ahora, mucho, y por eso ven que los católicos lo han agarrado literal y tienen con unas llaves amarradas, ¿verdad? No, Pedro estuvo en 3 momentos importantísimos de la entrada del evangelio a los judíos. Uno fue con Cornelio, que él lo pudo ver, después él testificó, es decir, que la palabra de él era poderosa en decir, no, si fue igual que nosotros. Porque acuérdense que el Pablo en ese momento era un loco, que andaba predicando esa doctrina de la gracia, ¿me entiendes? Pablo no era aceptado así nomás, y ya como dice el hermano, habían pasado casi 50 años. Es decir, que fue un proceso largo para que y todavía aún así, el libro de Gálatas que escribe Pablo, ¿para qué lo escribe? Para demostrar esa deidad de Jesucristo con los judíos, y para los judíos cristianos, que hasta se enoja Pablo y dice, ustedes comenzaron en la gracia y vienen a terminar en la carne otra vez, ¿verdad? Pues entonces, por eso es un misterio, fíjate, esa pregunta que se te vino ahí, ¿verdad? Es bien importantísima. Por eso digo que quería dedicarme más en esto, porque esto es importantísimo. La manera en que Dios estableció su iglesia era algo que no se conocía, era un misterio. Pero es un misterio que cuando usted lo entiende, tiene ese sentido, que ¿por qué vino a morir el Señor Jesucristo? Por todo el mundo. Y por eso es que Pablo repite constantemente, sean judíos o griegos. Acuérdense que la palabra griego lo ocupaban para todos los gentiles, ¿verdad? Entonces, esas son las palabritas que hay que explicarle a la gente, ¿verdad? Cuando uno está predicando y enseñando, mire, porque pueden creer que solo la nación griega, ¿verdad? No, era la cultura que estaba prevaleciendo en ese tiempo, cuando vino Jesús, era cultura griega, helénica. Por eso es que se escribió el Nuevo Testamento en griego, así como ahora el inglés. El inglés lo hablan en China, en todos lados. Así era el griego. Entonces, cuando Pablo dice a tanto judío como griego, es esa inclusión de todos un misterio, porque antes no había esa inclusión. Es más, Dios les prohibía. Acuérdense, en la ley les prohibía que se unieran con otros. ¿Pero por qué? Para sentar un precedente, porque eso es lo que cuesta entender
cuando no se conoce la Biblia, digamos, un inconverso le cuesta entender. No, hombre, es que ese Dios del Antiguo Testamento era sanguinario, mandaba matar a todos, es decir, y lo ven de esa manera, pero no entendían. Fíjense bien que antes de la ley, que nos vino a traer a nosotros esa mesura de vivir, era salvaje todo, era salvaje todo. Se le acababa la comida aquí, allá están aquellos, vamos a quitársela. Necesitamos más hijos aquí, hay que tenernos a traer a la mujer de aquellos. Igual, olvídese. Entonces, ¿cómo iba a hacer usted entrar a un pueblo en razón? Levantando un pueblo con diferentes maneras de vivir, que iba a modelar para ellos, para llevarles un mensaje. Ese era el trabajo de Israel. Llevar ese mensaje de Dios a un pueblo salvaje. Por eso es que Dios era tan drástico en eso, porque ellos tenían que llevar esa diferencia. Es como ahorita, hermanos. Nosotros dejamos de ser relevantes en las iglesias por no mostrar ese caminar de cristiano. Eso nos afecta tremendamente. Cuando la gente no camina a la estatura de cristiano, entonces dicen, bueno, si yo estoy como pues, ¿para qué? Pues estoy mejor así. Pero no, el cristiano debe modelar. Nosotros somos el mensaje. Es decir, la gente debe vernos diferentes. Debe vernos diferentes. ¿Cómo? La luz, la sal. Sí, tenemos que vernos diferentes. Ahora, muchos cristianos le tienen miedo a eso. Y por eso es que viene y se anda como... Mire, yo a la iglesia le cuento, ¿verdad?, que en la compañía donde trabajaba yo, no, hombre, a mí me sacaban memes, me sacaban de todo, ¿verdad?, que se burlaban de mí en un principio, porque cuando yo comencé ahí, pues todavía no estaba pastoreando, y después que ya comencé de pastor y todo, no, hombre, es un ataque continuo, ¿verdad?, al principio. Pero cuando usted modela y usted sigue, se revierte todo. Hombre, después llegó el punto donde yo tuve una gran influencia tremenda en la compañía, en muchas cosas que tenían que ver con las cosas que se hacían allí, buscando lo mejor para las personas y todo eso, y el primero que consultaban era conmigo. Mira, ¿qué te parece esto y esto? Luego mis amigos, todos problemas peleados con la mujer que los echaba a la calle, ¿a quién iban a buscar? A mí, a ver qué les podía yo decir, ¿me entiende? Y cambia todo, cambia, un respeto tremendo que va agarrando usted, pero al principio hay que, no ve que llegaba al punto donde, como hay una cafetería ahí grandísima que estaban a veces las mesas allí, ¿verdad? Y venía yo y me iba a sentar, no, hombre, no querían que me sentara en ningún lugar, porque ya les daba vergüenza estar maldiciendo y diciendo todo esto, y si yo estaba ahí, a ese punto llegó, ¿me entiendes? Un respeto tremendo. Y me decía, no, es porque no, pues que ya no puedo maldecir, hombre, ya no, ¿me entiendes? Le hacía falta estar, es decir, y claro, a mí me ganaba, yo mismo me ganaba de alegría, y gracias a Dios que estoy siendo ejemplo, ¿me entiendes? Pero sí, en un principio no crea, hay momentitos que le llega a uno, ¿me entiendes? Porque le dan carrilla de una manera tremenda. Pasaban chamacos, imagínate, 4,000 mujeres ahí, y pasaban chamacos para ver cómo reaccionaba yo, ¿me entiendes? Y cosas así, ¿me entiendes? Y que yo no me mandaban chamacas a decirme cosas, a ver cómo yo reaccionaba, pero después todo fue cambiando, ¿verdad? Es decir, eso lo vivimos nosotros, y fíjense bien que en este tiempo fue lo mismo. ¿Cómo el judío iba a aceptar a gentiles? Y ese concilio que tuvieron en el capítulo 15 de Hechos fue importantísimo, porque allí aceptaron, y Jacobo les dijo, miren, nosotros queremos ponerle a los gentiles las cosas que ni nosotros hacemos. Y ya pusieron
a no comer cosas ahogadas y cosas así, ¿verdad? Que nada puesto a los ídolos. Pusieron ciertas bases nada más y de ahí pues ya, váyanse a predicar a Pablo y Bernabé. Pero se debió a eso. Entonces fíjese bien que todo esto, esta parte que estamos viendo del cuál fue esa evolución en el presente siglo, es muy importante primero entender esta situación de esas relaciones que habían, ¿verdad?, entre los cristianos, entre el judío, con el creyente, con el mismo Jesucristo, porque acuérdense que por eso lo mataron, porque no identificaron al Mesías, ¿verdad? Porque lo condenaron a Jesús realmente fueron los judíos, solo que los romanos llevaron a cabo la ejecución. Porque los romanos inteligentemente, ellos recogían sus taxes, pero dejaban que la gente siguiera con sus creencias y todo, ¿verdad? Entonces mandaban, ¿cómo le llamaban? Un procurador, ¿verdad? El que en el tiempo de Jesús era Poncio Pilato. Y ese no halló nada mal en Jesús, digo, yo no hallo nada malo en este, y se lavó las manos. Es decir, entonces esa relación es bien importante, ¿verdad? En el transcurso de los tiempos. Por eso es que después, es decir, sigue elaborando la lección lo importante del capítulo 13 de Mateo. Por ejemplo, aquí en la página 107 habla del capítulo 13 de Mateo, porque en ese capítulo hay mucho de escatología, mucho del futuro. Ahora, ¿qué es lo importante de esto, hermano? Acuérdense que los 4 evangelios fueron escritos hacia 4 diferentes audiencias. Mateo fue escrito especialmente para los judíos. Mateo. Por eso es que es donde va a encontrar usted mucho referencias al Antiguo Testamento. Por eso es que encuentra este capítulo 13 de Mateo, que tiene parte profética para tanto Israel como la iglesia. El capítulo 24 y 25 de Mateo. Todo eso, fíjese bien, porque como estaba relacionado hacia el judío. Ahora, por ejemplo, Marcos sabemos que nada más presenta a Jesús como un siervo, como un servidor, ¿verdad? Que todavía la iglesia no alcanza a agarrar ese ejemplo. Este mes pasado di 4 mensajes acerca de servir de mi iglesia, ¿verdad? Ser un servidor. Nosotros debemos de vivir para servir, ¿me entiende? Porque ese fue el ejemplo de Jesús. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Y por tanto nosotros eso es lo que tenemos que hacer. Servir. Servir al mundo, servir en nuestra iglesia, a los hermanos. El que quiera ser más grande de ustedes es el servidor de los demás. Eso hace falta en las iglesias. Eso hace falta en las iglesias. Ese espíritu de servicio. Y Marcos presenta a Jesús como un siervo, que se humilló, ¿me entiende? Ese fue el mensaje de Marcos. El mensaje de Lucas fue hecho para los griegos, para demostrar el hombre perfecto, que los griegos andaban buscando siempre la perfección, ¿verdad? Entonces Lucas escribió para los griegos. Y Juan nos presenta a Jesús como el Mesías, como el Salvador, como el divino, el Dios divino, la deidad de Jesucristo. Entonces son 4 audiencias diferentes. ¿Por qué es importante eso? Para que entendamos que todas estas partes proféticas las vamos a encontrar en Mateo, debido a que estaba llevando un mensaje al pueblo judío, ¿verdad? Entonces, tenía el escritor que presentarles a ellos toda esa cosa que
que van a suceder imagínense que va a venir el Señor a reinar en Jerusalén y todas esas cosas son importantes para ellos. Por eso es que en el discurso del capítulo 13, una vez más, ¿verdad? Habla del misterio del reino de los cielos, ¿verdad? Porque ellos tenían ya definido las cosas de lo que Dios les había enseñado. El hecho ese de las parábolas de Jesús, ¿verdad? Y por eso ve que aquí este escritor Dwight pone ejemplos de todas las parábolas, ¿verdad? Que están relacionadas con el reino y todo eso es bien importante. Este es un pasaje bien interesante, ahí puede predicar usted una secuencia, ¿me entiende? Porque es muy, muy interesante, muy, muy bonito. El aspecto ese de lo que el Señor quiso enseñar a través de las parábolas, había otro sentido, y el hecho que a él lo andaban persiguiendo y él se cuidaba de que no le tergiversaran lo que él enseñaba, y por eso repetía: el que tenga oídos para oír, oiga, ¿verdad? Porque solo el interesado en querer oír iba a entender el mensaje que él estaba dando a través de las parábolas. Por eso es que las parábolas es algo que, como les decía en el principio, son de esas figuras que tenemos que aprender a manejarlas, porque es interesante las enseñanzas que hay a través que Jesús utilizó. Ahora, acuérdense que como era una nación agrícola en ese tiempo, por eso le ocupa muchos ejemplos del campo, ¿verdad? Que muchos, tal vez así como yo, que me creé solo en ciudades, pues uno no entendía, ¿verdad? Pero sí, yo al menos me tomé el trabajo de cuando iba a los pueblos, tratar de ver esta relación. Hey, ¿por qué es que hacen esto? ¿Por qué hacen aquello? Porque en la gente que trabaja en el campo con la tierra y con los animales y todo eso, hombre, los conocen bien, ¿verdad? Es decir, y saben qué es lo que deben de hacer. Uno que solo lo ve en las películas nada más, si no tiene idea de lo que es, ¿verdad? Pero aquí en la escritura se relaciona mucho. Entonces, por eso es que el Señor ocupa las parábolas para llevar ese mensaje, ¿verdad? Ahora, digamos, en la página 111 hay algo ahí que pueden ustedes hacer un círculo que les va a servir. En el inciso 5, en la página 111, donde nos da varias claves para usarse en la interpretación de este pasaje para librar del error, ¿verdad? Cuando habla de las parábolas, ¿verdad? Que tienen que ver en ese capítulo 13 de Mateo. Nos da ciertas. Primero dice que algunas de las parábolas son interpretadas por el Señor mismo. Él mismo da la interpretación, ¿verdad? Y esa es la que no hay que inventarse otra cosa, sino que es lo que él dice que es, ¿verdad? Porque yo he oído quienes inventan otra cosa, ¿me entiendes? Y ya el Señor lo está tratando de explicar. La segunda clave importante dice, observar que mientras muchas de las parábolas están en lenguaje figurado, estas figuras son familiares en toda la palabra y por tanto tienen el mismo uso, aquí como cualquier otra parte, de una manera consecuente, ¿verdad? Eso es bien importante, ¿verdad? Todo esto para ayudar a interpretar ese capítulo 13 de Mateo, que es bien, bien profético. Entonces, cuando lo lea otra vez, póngale atención, ¿verdad? Porque muchas veces agarramos las enseñanzas que están ahí, pero no, tiene mucho de profecía, ¿verdad? Ese capítulo. Porque, fíjese bien, vuelvo a lo mismo, estaba el escritor de Mateo llevándoselo a los judíos, ¿verdad? Entonces les tuvo que hablar a manera que lo que ellos entendían. Si ve Lucas, no, ¿verdad? Lucas se preocupa de dar más detalles, es más, Lucas no lo logró, pero lo quiso hacer, ¿verdad?
quiso poner en orden cronológico el ministerio de Jesús y todos los eventos de la iglesia, lo quiso poner en orden cronológico. Esa fue su intención, ¿verdad? Cuando escribió Lucas y luego el libro de Hechos, ¿verdad? Él trató de llevarlo en un orden cronológico, cosa que no sucedió en Marcos, que fue el primero que se escribió. Va por todos lados, porque la intención de Marcos fue presentar a Jesús, alguien que vino a sacrificarse por nosotros, un servidor, ¿verdad? Y ese fue el que sirvió de base, por eso es más pequeño también, pero Lucas ya está más sofisticado. Y Juan no, ¿verdad? Juan su intención es presentar la deidad de Jesús, es claro, y después en sus epístolas sigue hablando sobre lo mismo, ¿verdad? Entonces, todo eso, fíjese bien, que tiene que ver cuando se interpretan, ¿verdad? Las cosas proféticas, y no agarrarlas así como cualquier cosa, que es lo que hace mucha gente, dar no sé qué cuando lo oye usted manejar la escritura de esa manera, que hacerse interesante a la gente, pero que está fuera del contexto. Yo, por ejemplo, cuando comencé a predicar, ¿me entiende? Como nací en el tiempo recordaba un hermano de ese Greg Laurie, ¿verdad? Que escribió un libro acerca de esa revolución que hubo en los primeros años de los 70, y yo estuve en medio de eso, en Nueva York. Fue una revolución extraordinaria, ¿me entiendes? Que no se ha dado, es decir, esa potencia de predicar a Jesucristo con un gran anhelo, pero no tenía, en ese entonces empecé a ir a un seminario en las noches con mi pastor, porque él no había estudiado nunca, y yo vivía en la casa de él, ya me había graduado, y me dijo, negro, ¿por qué no me acompañas y me ayudas en esto? Entonces me sirvió a mí mucho de eso, pero yo me acuerdo que yo predicaba en las esquinas, allá solo, bueno, y aquí debe ser así, ¿verdad? Pero eso ya no se hace, ahora ya lo ven. Antes se ponía una bandera de Estados Unidos y una bandera que, ¿se acuerdan? Que tiene es blanca y un cuadro azul con una cruz, ¿verdad? Simbolizando la iglesia. ¿La han visto esa bandera? Casi ya no se usa. Pero antes eso es lo que uno llevaba a la esquina, ¿verdad? En una esquina en la calle, y predicar el evangelio. Y yo agarraba esos pasajes de Mateo 24, y guerras, rumores de guerras, pestilencias y todo eso, ¿verdad? Fuera del contexto. Y bien fácil, porque siempre estaba la guerra de Vietnam, ¿verdad? Mire lo que está pasando ahí, y arrepiéntase, ¿verdad? Y ¡bam! ¿Me entiendes? Después que ya empecé a ver más, me dije, wow, fuera el contexto, porque yo en ese momento, créame, no sabía yo que estaba hablando el Señor del tiempo en que iba a venir con su iglesia, ¿no? Yo solo lo veía bajo el momento de arrepiéntase, porque está en tiempos difíciles, ¿verdad? Y es tiempo de arrepentirse. Entonces, todas esas cosas son las que uno va aprendiendo conforme usted va estudiando, ¿verdad? Va a estar más dentro del contexto de la Escritura. Y Mateo 24, 25, dirigido a los judíos, le pregunta a uno, Señor, ¿cuándo vas a restablecer tu reino? El de ellos, ¿verdad? De los judíos. Entonces el Señor le dice que eso solo Dios lo sabe. Pero dice, van a oír esto o aquello, y se va después hasta decirle, y cuando Él venga, fíjese bien, les dice, veréis señales en el cielo y todo eso, pero es ya en su segunda venida establecer su reino. Pero en medio de eso vamos a estudiar que hay un arrebatamiento que tiene que ver con la iglesia, y esa solo la iglesia tiene que ver, y eso nunca se habló. Entonces a esos son los misterios que se refiere Pablo, de que la iglesia es un misterio. Entonces, incluso ahorita todavía se predica erróneamente, ¿verdad? Y hay un evangelista que aparece en Facebook todos los días, ¿verdad?
¿Ah? Guille Ávila. No, hay otro. ¿Ah? Ese aparece. Urgente, urgente, urgente. Cerraron el 14 y nos demuestra. No, hombre, si agarro unos ejemplos así, ¿verdad? Que cada quema que hay, cada de esos que hay, ¿verdad? Y olvídese. Y pone fotos de lugares llenísimos de gente ahí, ¿me entiende? La ignorancia de la palabra. La ignorancia. Pero fíjese bien, yo cada vez que veo a esos, hijo, se me levanta el corazón y digo, y nosotros que a veces estamos todos ahí, no, hombre, y estos tienen valor, hombre, tienen valor, hombre, tienen valor, hay que admirarlos, hombre, con la seguridad que hablan, ¿me entiendes? Todo fuera por ejemplo, ese le doy yo ese mapita que se lo aprenda y no, hombre, no me dice, no, eso está equivocado. Dios me reveló a mí algo nuevo, ¿me entiendes? Sí, no, sí. No, si algún día tengo oportunidad de verlo, sí. Porque ahorita está escuchando un caso de una universidad que hay en México, ¿Cómo? una universidad que hay un avivamiento. Oh, Pero cuando estoy viendo estaba sacando demonios, hay videos de una universidad. Es que miren, el sensacionalismo, ¿me entiende? Vende. Es que yo le digo a la gente, mire, usted quiere que su iglesia crezca, predique dos cosas, que se pierde la salvación y métale miedo a la gente. Hoy viene el Señor, ¿está usted preparado? Entonces, ese temor, y después los que ya se han convertido, que allí, ¿verdad? Que están allí, como usted tiene miedo, ¿me entiende? Si viene el Señor y no está ahí en la iglesia, se va a quedar. Por eso usted ve que están llenas las iglesias, ¿no? Pero es un evangelio de temor, de castigo, solo de castigo se habla, solo de castigo. Es decir, y eso motiva a la gente a buscar de Dios, pero de una manera equivocada. Y la otra cosa es el sensacionalismo. Es decir, en todas nuestras iglesias Dios hace milagros. Dios hace milagros. Usted ve en las iglesias y si se va a buscar y que un hermano ha estado emproblemado y ha estado orando y pidiéndole a Dios y Dios le resolvió el problema, da gracias a Dios y ahí lo dejamos. Ellos nombres. Hermano Felipe, venga aquí. Va hermano Felipe. ¿Qué fue lo que hizo el Señor para usted? O es que fíjese que ya no tenía de esto y me dieron esto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hijo, y ellos le dan, ¿me entiende? Y realzan todas esas cosas. Y lo llevan siempre a esa parte, de que debido a eso usted tiene que pagarle a Dios de una u otra manera, ya sea ayudando económicamente y envolviéndose a hacer esto y hacer este sacrificio, porque Dios hizo esto y Dios hizo aquello. Y nosotros no hacemos esas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vivimos entendiendo y comprendiendo en la soberanía de Dios, y donde Dios me va a sanar porque Él me quiere sanar, y tiene el poder para hacerlo, pero no tiene la obligación de hacerlo. Pero ellos lo presentan como que es un hecho ya, ¿me entienden? Entonces, eso la gente en su desesperación que tiene, lo busca. Y no se pone un momentito a detenerse, que nosotros no podemos manipular a Dios, no podemos. Mire, tengo un hermano que murió apenas la semana pasada allá en El Salvador y tenía 1 año y medio de estar sufriendo y nuestra iglesia orando y gente orando por él y no se moría. Hasta que al final parte del testimonio fue que
de tanto que él estaba sufriendo que ya no quería vivir, ¿ve? Y como conocía de Dios, dice, ¿por qué Dios no me lleva? Si ya no, hombre, ya, ¿me entiende? Hasta que aceptó que no depende de él, sino que de Dios, y que digo, bueno, si Dios me quiere así, pues hey, yo voy a seguir tratando de caminar, ¿verdad? Cuando aceptó eso, esa misma noche murió. Porque tenía eso adentro, pues, que uno, si Dios no me da esto, pero todo este pentecostalismo y todo eso ocupan todas esas cosas. Y por eso las iglesias les rebalsan de gente. Pero nosotros no, hombre. Nosotros le pedimos a la gente que camine en base a la Biblia y la gente no quiere hacer eso, ¿verdad? Entonces, bueno, el hermano le puede decir, a mí, yo como he convivido con pentecostales toda mi vida, ¿me entiende? Porque no se les quita que son agresivos para hacer cosas, ¿verdad? Y los eventos grandes ellos lo arman y todo, y me han invitado a predicar infinidad de veces y hacer diferentes cosas, y me dicen, hermano, es que usted está ungido por Dios, hermano. No, hombre, yo predico el evangelio, le digo, pues si me entiende, eso es todo, ¿verdad? Y entonces, pero me fijo cómo manipulan a la gente, y la gente va, y me entiende. Y claro, nosotros tratamos de instruir a los hermanos, los tratamos de educar en la palabra del Señor para que cuando vienen momentos difíciles, estén bien arraigados en el Señor. En lo que nunca se habla en las iglesias pentecostales, los desórdenes que hay ahí entre las mismas iglesias, el montón de, hay de todo, hermano. Pero eso no se habla, ¿verdad? Porque como nadie se va a ver qué dice la palabra, qué es lo que me dice a mí la palabra. Entonces, y por eso, fíjese bien, que por eso la profecía es tan mal utilizada, porque como no van tratando de llevar al conocimiento correcto. ¿Y por qué? Fíjese que toda esta lectura, que si usted la hace, ya ve que es bien árida, como le digo, que, ay, ¿me entiende? Pero ¿cuál es el fin? Tratar de que podamos entender bien el mensaje del Señor para no salirnos pues hablando unas tonterías ahí. Esa es la idea. Pero esta gente no se toma ese trabajo, hombre. Dios me reveló en esta noche, ¿verdad? Y no, hombre, tiene un montón de palabras bien finas, ¿verdad? El rema de Dios, que es cuando Dios me habla y me dice esto. Una vez se me fueron 27 hermanos de un solo a la iglesia de Llamada Final. ¿La han oído, Llamada Final? Estaban empezando y jalándose todo el montón de bautistas y de todos lados, y eso, porque ellos tenían el mensaje completo y nosotros no, ¿eh? Y la alabanza era aún así. Entonces me fueron como 27 contaditos, porque por la alabanza que querían que remolineáramos, ¿me entiende? Y nosotros no remolineábamos, ¿ve? Y entonces, pero me acuerdo que tenía un grupo grande de jóvenes, y entonces les dije, miren, ustedes tienen que apegarse a la palabra de Dios, lo que Dios dice, ¿ve? Entonces, porque llenar así de gente que pase al frente solo por emoción en cualquier lugar. Y entonces conseguí que en una campaña que tenían, que me invitaran a predicar, y me llevé a todos mis jóvenes. Y les dije, va a ver que les voy a llenar todo esto de gente aquí. Y después ellos se fijaron que estaba lleno de gente. ¿Por qué? Porque usted se dedica a predicar no la palabra, sino a las emociones de la gente. Hacerlo sentir mal, ¿me entiende? ¿Verdad? Entonces les pone ejemplos de que les dé vergüenza, ¿verdad? Entonces, y ahora que el Señor es ahora, véngase aquí, y ahí pasan al frente creyendo que con eso ya se van a poner a cuenta con Dios, pero es mentira. Y ahí se llena, ¿verdad? Es decir, eso es lo más fácil que se puede hacer. Entonces, fíjese bien, eso es normal. Ahora imagínese, cuando usted está hablando de eventos futuros, proféticos, pues hay que tener más seriedad, ¿verdad?, en cómo se interpreta. Pero no, la gente no oye esas cosas. Y eso es lo que a nosotros nos ha dado el Señor la oportunidad de que usted
enseñe, ¿ve? Porque sobre todo con estos plataformas que hay, ¿ve? A ver que cualquiera se para y habla y dice. Por ejemplo, esos avivamientos y todas esas cosas. No, hombre, qué bonito sería, ¿verdad? Pero Al fondo de ellos, cada tanto, 30 años. Esa universidad ujú, desde, creo que en 1905 ha hecho eso. Es la manera en que atraen gente a su universidad. ajá. Pero se baja su índice de gente que llega y hacen eso y la vuelven. Sí, no, hombre, sí, es tremendo, hombre, es tremendo. Por eso es que hay que tener cuidado. De la Escritura nos dice que Pablo amonestaba mucho a Timoteo, ten cuidado con la doctrina que predicas, ¿verdad? Porque nos podemos salir por otro lado. Yo he conocido muchos hermanos que comenzaron bien y por la fama, por sentir el número de gente y todo eso, se van por otros lados. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Entonces, por eso es que cuando en todo esto que se lee, hermano, algunas veces, como le digo, es árido, es un poquito trabajoso, pero hágalo. ¿Por qué? Porque poco a poco le va dando a usted una estructura, ¿verdad? Es decir, de pensamiento, ¿verdad? Que no lo va a agarrar de la primera vez así, pero conforme usted va caminando y caminando y caminando, luego su mente automáticamente lo lleva a pensar, oh, ¿qué dice el contexto? ¿Qué dice esto? ¿A quién está escribiendo? Y empieza, entonces su interpretación es bien diferente, ¿verdad? Entonces, y esa es la gracia, ¿verdad? Por eso que, sobre todo este pasaje, en esta parte que quería más que hacerle bien en claro esa parte del misterio de la iglesia, el misterio de esa relación, porque eso lo vamos a encontrar nosotros, usted lo va a encontrar continuamente, ¿verdad? La comparación del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y por eso usted ve también que cuando mucha gente le gusta predicar sobre el Antiguo Testamento porque usted puede jugar con las historias, ¿verdad? Las historias usted puede jugar con ellas y efectivamente. Muchas veces con honestidad, ¿verdad? Usted puede utilizarlo, ¿verdad? Pero también peligroso usted se va por otro lado, ¿verdad? Es decir, y por eso usted ve que casi en todos esos predicadores, el grueso de ellos es siempre en el Antiguo Testamento, porque usted puede manipular las historias, ¿verdad? Y inventarse cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero digamos aquí, usted ve que le da todo esto, enseñanza de las parábolas que están relacionadas con lo que Jesús quería preparar al pueblo judío de aceptar ese mensaje del Evangelio, porque ellos no nos tenían para nada el gentil, ¿verdad? Ellos no querían saber del gentil. Entonces el trabajo del Señor de tratar de llevarlos a conocer de ese. Hay otro pueblo, ¿verdad? Que el gentil, ¿verdad? Que Dios también lo iba a traer a ser suyo. Entonces, eso es lo interesante, ¿verdad? Así que, pero ya le digo, sobre todo, tenga en mente esos pasajes del misterio de la iglesia, el misterio de todas esas cosas, porque se va a encontrar con eso en sus estudios y en la enseñanza, y tienen que ver mucho en entender que como fue algo que no estaba revelado hasta ahora en el Nuevo Testamento, entonces hay muchas cositas que son como sorpresas, digamos, ¿verdad? Que que no estaban preparados, que es algo especial de la iglesia. Y fíjese bien que es tan especial que por eso usted ve, vamos a ver al final, hay una boda del Cordero, no es con todo el mundo, es la iglesia nada más. Es decir, no, hombre, es especial para Dios la iglesia, es algo grande, es algo extraordinario. Solo el hecho de que somos escogidos, imagínense.
No, hombre, sí, sí. Yo creo que a cada rato lo repito en la iglesia que han de estar aburridos, pero tal vez un gran montón que se va por aquí, ¿verdad? Que no entienden que eso es un privilegio enorme, hermano. Si usted se pone un ratito, wow, man, que Dios me haya escogido a mí, ¿me entiende? Es importante. Es decir, son cosas que nosotros debemos de tratar de llevarlas, ¿verdad? Entonces, en la otra semana vamos a empezar ya con otro tema, ¿verdad? Déjeme ver lo que dice mi paginita aquí. La otra semana hay que leer ahora en la posición del traslado parcial, ¿verdad? De la página 121 a la 145. Ahora, todas estas que vienen, el traslado antes de la tribulación, la iglesia después del traslado, todas esas tienen relación, ¿verdad? Así que, y estas hojitas que les di, es nada más lo mismo, pero en una manera más sencillita, ¿verdad? Más condensada, ¿verdad? El libro está más lleno de enseñanza. Y por eso a veces se siente bien pesado, pero les he dado todo eso porque, como les decía, después ustedes van a tener la necesidad de enseñarlo sencillamente y pueden agarrar ya condensado, digamos, ¿verdad? La enseñanza, porque Way Pentecost, imagínense que este libro se tardó años en hacerlo y lo han ocupado infinidad y todavía lo sigue ocupando, porque por eso es que yo siempre lo he querido utilizar, porque ustedes se van a encontrar que esas partes fundamentales, este libro lo tiene muy bien. De ahí hay otro montón de libros buenos, ¿verdad? De teología, de escatología, ¿verdad? Pero este tiene la base, ¿verdad? Que es lo importante. Bien, vamos entonces vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Y nos vemos entonces la otra semana. Padre eterno, yo te doy gracias por lo bueno que eres. Ayúdanos, Señor, a que podamos escudriñar tu palabra y sobre todo, Señor, llevar este mensaje con la realidad de tu palabra, Señor, y que todos estos eventos que vienen, Señor, nos ayudes a poder entender en tu palabra, en la manera en que fueron escritos, Señor, para que pudiéramos nosotros, como dice el apóstol, trazar bien tu palabra, Señor. Gracias te doy por el esfuerzo que hacen los hermanos, por el sacrificio que hacen, Señor. Bendícelos, guárdalos y que se mantengan siempre con un gran entusiasmo, Señor. En Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Bien, entonces...